siempre dando un poco de tiempo para que se puedan incorporar después de la clase del primer periodo. Vamos a... Buenas noches, Charlie. Jóvenes, vamos a continuar. Estábamos en la comunidad internacional organizada. Ahora les dije básicamente dos organismos internacionales, la ONU y la OEA. Ya vimos pues el contexto en el que nacieron, ¿verdad? Sus diferencias como organismos internacionales y sus propias cartas constitutivas, ¿verdad? Cómo están estructuradas formalmente. Entonces, siguiendo ese tema de la comunidad internacional, estamos viendo otro tema que es importante también, que se llama la responsabilidad internacional. Responsabilidad internacional. Vamos a ver básicamente de los estados, ¿verdad? Porque también los organismos internacionales y otros sujetos de derecho internacional pueden incurrir en responsabilidad internacional. Pero como estábamos viendo, pues el sujeto principal, ¿verdad? O el sujeto privilegiado del derecho internacional es el Estado. En primer lugar, ¿qué entendemos por responsabilidad? Ustedes que ya están avanzados en la carrera del derecho, ¿verdad? Ya han visto lo que es la responsabilidad. El diccionario de la Real Academia aporta 4 definiciones de responsabilidad. En la primera dice responsabilidad, cualidad de responsable. Una cualidad, ¿verdad? En la segunda dice deuda, obligación de reparar y satisfacer por sí o por otra persona, ¿verdad? Por sí o por otra persona a consecuencia de un delito, de una culpa o de otra causa legal, un delito, ¿verdad? O alguna otra causa legal. Ya vemos que lo civil también hay responsabilidad, ¿verdad? 3, cargo u obligación moral que resulta para alguien del posible yerro en cosa o asunto determinado. Estamos hablando, ¿verdad?, de una como carga, ¿verdad?, que tenemos. Algo que nos implica, la responsabilidad implica una respuesta, ¿verdad?, positiva. Y por último, capacidad existente en todo sujeto activo de derecho para reconocer y aceptar las consecuencias de un hecho realizado libremente. Esto es muy importante, ¿verdad? Bastante bonita. Dice capacidad, en una nos habla de cualidad, ¿se dan cuenta? De responsable, cuando nos habla quién es, ¿verdad? Cuando nos habla de la persona, es una cualidad, pero también nos dice capacidad existente en todo sujeto activo de derecho para reconocer y aceptar las consecuencias de un hecho realizado libremente. Es decir, que la responsabilidad es consecuencia de un acto, ¿verdad? No existe en sí misma una responsabilidad. La responsabilidad deriva de algo, ¿verdad? Tiene que derivar de algo. Y como ustedes saben, los estados, como sujetos, podemos decir vivientes, ¿verdad?, que pueden expresarse, pueden exigir, también tienen la capacidad y cualidad, ¿verdad?, de ser responsables y capacidad de cargar, ¿verdad?, con esa cuenta, ¿verdad?, responder a un acto u omisión, ¿verdad? Entonces sabemos que también puede venir por omisión. Ya en derecho penal vieron ustedes aquellos delitos de comisión por omisión, ¿verdad? Y pues la responsabilidad no escapa de esos términos doctrinarios que ustedes vieron. No simplemente debe ser
no solo por actos, también por omisiones pueden devenir. Dice el doctor Carlos Larios, la responsabilidad internacional, ya estamos hablando de responsabilidad internacional, aquí en el diccionario nos habla de responsabilidad en términos generales, ¿verdad? Y ya aquí ya le ponemos un apellido, internacional. Es una institución por la cual cuando se produce, fíjense, cuando se produce una violación al derecho internacional, directa o indirectamente, allá estamos viendo que hay clases de responsabilidad, ¿verdad? Por acción u omisión. El Estado que ha causado esta violación debe responder al daño material o moral causado a otro u otros estados. Está bastante clara, ¿verdad? Aquí el doctor puso debe reparar, pero no solo reparar, ¿verdad? Depende si es material o moral la responsabilidad. Entonces, por eso yo le cambié la palabra responder por, ¿verdad? O sea, hay una obligación. ¿Cuál? No sabemos, pero hay una obligación, ¿verdad? La negación de la responsabilidad internacional implicaría la destrucción del derecho internacional. Y el daño causado no necesariamente debe ser de carácter económico. La responsabilidad internacional es siempre una relación entre Estado a Estado. Y sobre este presupuesto también se define como una institución jurídica en virtud de la cual todo Estado al que le sea imputable un acto que el derecho internacional repute ilícito debe una reparación al Estado en cuyo perjuicio se haya realizado dicho acto. Es una situación activa, ¿verdad? Ya estamos hablando como del actuar de sujetos, ¿verdad? Dentro de un ámbito especial. Ese actuar muchas veces perjudica a otro. Y ese perjuicio que se provoca a otra persona debe repararse. Debe atenderse, ¿verdad? Debe responder ante ello. ¿Cuál es el fundamento? El fundamento es la regla de justicia en las relaciones de los miembros de la comunidad internacional. Pero hay otra palabra mayor, ¿verdad? Que es justicia. Aquí ya nos meteríamos a filosofía del derecho, ¿verdad? Que no estamos ahorita en ese campo, pero sí, como ustedes ven, el tema es bastante amplio. No es muy mecánico que se diga. Pero aquí, ¿qué es justicia, verdad? La que afirma que el fundamento radica en la necesidad de observar reglas de justicia en las relaciones de los miembros de la comunidad internacional. Como ven, el tema da para bastante. Y aquí viene algo importante, elementos de la responsabilidad. ¿Qué elementos integran la responsabilidad internacional? Para incurrir en la responsabilidad internacional deben darse los elementos siguientes. A, un acto u omisión. Fíjense, un acto u omisión violatorio de una regla de derecho internacional. Un acto u omisión, o sea, una actitud, ¿verdad? La actitud encierra más, puede ser activa o pasiva. Como les digo, nuestro Código Penal tiene legislado el delito de comisión por omisión, o sea, está determinado en la parte correspondiente del Código Penal. Ahí nos decía mi maestro de Derecho Penal, Alfonso Monzón Paz, trágicamente asesinado en 1980. Para mí, tal vez el mejor maestro que tuve en la universidad. Gran maestro. Venía de recibir un posgrado en Inglaterra. Y nos decía, bueno, la actitud, ¿verdad? La actitud del delincuente no siempre es ser activa.
muchas veces es pasiva. Muchas veces ustedes con el no actuar producen un daño en otra persona. Y nos explicaba el delito y el Código Penal, más bien, desde el punto de vista de una sociedad de clases, dentro de una relación dialéctica de clases. Así aprendimos nosotros el derecho penal. Porque el derecho penal contiene valores. Los valores supremos de una sociedad. Pero dicen, ¿quién domina esos valores? ¿Quién imprime esos valores dentro de una ley? Nos decía la clase dominante. Miren hasta dónde íbamos. Y así también puede ir en el derecho internacional, ¿verdad? ¿Quiénes ponen las reglas de derecho internacional? ¿Quiénes las establecen? ¿Verdad? Entonces aquí esto es un acto u omisión violatorio. Y ahí viene lo que es la teoría de la causalidad, ¿verdad? La relación causal. Que nosotros estudiamos el derecho penal, ¿verdad? Causalista. Entre la acción y el resultado. Todavía ahora, pues, ahí ya está la teoría finalista del delito. El derecho cambia, ¿verdad? Pero nosotros estudiamos y todavía nuestro Código Penal contiene el principio de la relación causal. Entonces, acto u omisión violatorio de una regla de derecho internacional vigente. Aquí cabría la teoría causalista, ¿verdad? De la acción. B, un acto ilícito, ese acto ilícito, ¿verdad? Imputable a un Estado. Directa o indirectamente, eso es muy importante, ¿verdad? Directa o indirectamente, ahí cambia mucho lo que es, perdón, el delito o la acción punible en la persona que la acción punible en el Estado. Porque el Estado también puede ser indirectamente, ¿ves? Un acto ilícito imputable indirectamente y crea responsabilidad. Esta es una diferencia muy importante, pero ustedes han estudiado, ¿verdad? El perjuicio o daño efectivo. El perjuicio o daño efectivo. Esos son los elementos de la responsabilidad. Pero también en el derecho penal tenemos, ¿verdad? Excepciones. No toda acción, ¿verdad? Y aunque en principio sea punible, va a ser punible. Por ejemplo, los médicos, ¿verdad? Cuando hacen un acto de cirugía, están infringiendo heridas al cuerpo, que en otra ocasión serían punibles, pero como es un acto, ¿verdad? Regulado, en este caso, pues hay causales, ¿verdad? Que eximen esa responsabilidad. El bombero va que bota una puerta, que levanta un techo de una casa, que rompen unas ventanas. Ese es un acto punible, ¿sí? Pero, ¿verdad? El contexto. Entonces también en el derecho internacional también hay ciertas cuestiones que causan excepción, ¿verdad? Dice el doctor Larios, especialmente existen ciertos actos que producen perjuicio y daño y por las cuales los estados no incurren en responsabilidad. ¿Cuáles son? En primer lugar, dice, y eso es muy importante, los actos consentidos, ¿verdad? Los actos consentidos, cuando un estado consiente ese acto, por cualquier cuestión, ¿verdad? No pedimos explicación por qué, pero lo consiente. Lo importante acá es que debe ser anterior o simultáneo al acto. Anterior o simultáneo. Yo les pregunto, ¿por qué debe ser anterior o simultáneo al acto?
porque si lo hiciera posterior ya sería en otro tiempo. Y aquí ya no hablaríamos pues de un acto consentido, sino a una renuncia de derechos, una renuncia a reclamar. Entonces, el acto consentido debe ser anterior o simultáneo con el acto. También existe otra situación, la legítima defensa, ¿verdad? Entonces, los actos ejecutados en el ejercicio del derecho de legítima defensa. Todo Estado tiene derecho de defenderse, ¿verdad? Por ejemplo, Ucrania, miren, ahorita Ucrania hasta lo están armando los otros estados. En sí, si miramos, si apartamos a Ucrania y nos olvidamos de Rusia, estamos viendo que es un país que se está armando más allá, como habíamos dicho antes, ¿verdad? De los límites aceptables. Más allá de los límites aceptables. Pero lo está haciendo ahora. Y está atacando y está utilizando armamento en contra de personas. Pero, ¿en qué contexto se está dando? ¿Verdad? Ahí viene también la responsabilidad. Mire ese contexto. Y dice, los ejecutados en actos de legítima defensa. Porque ustedes ya vimos los derechos de los estados. Ven cómo concuerda la doctrina, ¿verdad? Ya vimos en los derechos de los estados el derecho a la defensa, a la existencia, a la inviolabilidad territorial, a la dignidad. Todo esto, mire, debe ser defendido por los estados. Entonces, los actos ejecutados en legítima defensa tampoco van a causar responsabilidad. También los actos ejecutados como represalias o cualquier acto que se encuentre admitido, cualquier acto coercitivo que se encuentre aceptado o admitido por el derecho internacional, ¿verdad? Lo que es el embargo, la cuarentena, el boicot, todos esos, si hay, ¿verdad? Si están regulados en el derecho internacional conforme, ya vimos, ¿verdad? En la Carta de Naciones Unidas dice, ahí cuándo puede utilizarse estos medios, ¿verdad? En la medio de solución de conflictos. Entonces, ahí tampoco hay responsabilidad. Y también los ejecutados en caso de necesidad, entendido como algo que llegue a amenazar la existencia del Estado, su estatuto territorial o personal, su gobierno, ¿verdad? Esto se parece mucho con la legítima defensa, pero puede ser un poco más amplio, ¿verdad? Clasificación. La responsabilidad también tiene clasificación, fíjense ustedes. Y se clasifica por dos situaciones diferentes. Por su origen, por su fundamento. Por su origen, la responsabilidad puede ser directa o indirecta, como ya vimos, ¿verdad? Eso no cabe en la persona. No puede haber un delincuente indirecto, ¿verdad? Pero en el derecho internacional sí cabe esta posibilidad. Y vamos a ver cómo. Por su origen, ¿verdad? Puede ser directa o indirecta. Por su origen, de dónde viene, ¿verdad? Por su fundamento, en qué se sustenta esa responsabilidad, puede ser moral o jurídica, ¿verdad? Moral o jurídica. Entonces allá vemos estas clases de responsabilidad que hay. Y yo, pues, ahora escriban, les voy a poner un ejercicio para que piensen. Pongan subtítulo embajada y otro subtítulo en, ¿verdad? Entonces van a ser la embajada de los Estados Unidos en Irán. La embajada de los Estados Unidos en Irán. Aquí hay un caso, ¿verdad? Otro caso es la embajada de Japón
en Perú. La embajada de Japón en Perú. El otro caso es embajada de Ecuador en Cuba. Embajada de Ecuador en Cuba. Y por último, la embajada de España en Guatemala. Mire, son 4 casos que ustedes, si los planteamos, se van a ver iguales, pero analizando el contexto, va a tener cada quien su propia interpretación, ¿verdad? Fíjense, la embajada de Estados Unidos en Irán, cuando expulsan al Shah de Irán, Reza Pahlavi. Acá hay una anécdota, ustedes, como paréntesis. Sale huyendo el Shah de Irán, en ese entonces el hombre más rico del mundo. Se le calculaba su fortuna en más de 30.000 millones de dólares, como 39.000 millones de dólares. Imaginen ustedes en décadas, pongámosle 1979, ¿cuánto dinero era ese? Aquí se ganaban sueldos todavía de 110, 150 quetzales mensuales en ese tiempo. Que ese hombre tiene esa gran cantidad. Y terminó huyendo, pasando por, creo que una isla de Contadora en Panamá. Cuando ese hombre estaba en Panamá, dijeron que tenía más dinero que todos los gobiernos de Centroamérica juntos. Imagínate el dinero que había acumulado ese señor. Bien, entonces se dio la revolución chiita, ¿verdad?, religiosa en Irán, y expulsan a este señor. Y esa revolución fue marcadamente anti-norteamericana, totalmente anti-estadounidense. Y obviamente, pues, los discursos asusaron, ¿verdad?, a mucha gente de la población iraní, al extremo que en un momento determinado invaden la embajada de Estados Unidos en Irán, en Teherán, que era la capital, sin que el Estado de Irán tratara de impedir eso, o al menos no puso toda la fuerza de vida. E ingresaron, incluso un diplomático muerto en esa toma, y duró unos meses, ¿verdad? Aunque en último, pues sí, ¿verdad? Así se dio la cuestión. Bueno, este es un caso, ¿verdad? Revolución con fuerte discurso anti-estadounidense. El pueblo, pues, se enardece, irrumpen en la embajada de los Estados Unidos. Irán, la autoridad de Irán no toma las medidas precautorias para impedir, pues, el ingreso violento en la embajada. Ocupan la embajada y hay un muerto, hay un diplomático muerto. Ese es un caso. El segundo caso es de Japón, la embajada del Japón en Perú. Está el presidente, el señor Alberto Fujimori, y había una actividad social en la embajada de Japón en Perú. Estando en ello, irrumpe un grupo de guerrilleros de Sendero Luminoso y toman la embajada de Japón en Perú. Mira, casi lo mismo, ¿verdad?, de Irán. Ese era un grupo guerrillero. Dentro de ellos, dentro de los diplomáticos, estaba el embajador de Guatemala. El embajador de Guatemala estaba en esa reunión y toman la embajada. Vienen las autoridades de Japón y le dicen al presidente Fujimori: Japón lo autoriza a usted para que resuelva el problema como mejor le parezca. Viene y finaliza esa toma con la irrupción violenta de la fuerza pública peruana a la embajada de Perú. Entiéndase, ejército y policía. Y no tomaron rehenes, y no tomaron capturados. Todos los guerrilleros mueren ahí. Incluso demuelen el edificio. Ese edificio no existe hoy. Le pasaron un tractor. Ven, fuerzas de seguridad del Estado irrumpen violentamente. La embajada de Ecuador en Cuba. Ustedes saben, hay mucho descontento en la población cubana. Querían salir
huyendo del régimen, un grupo de personas. Y las autoridades cubanas se dan cuenta y ponen un cerco en toda, resguardando la embajada de Ecuador. Pusieron un cerco y estuvieron ahí. No sé cómo lograron romper el cerco y un grueso de gente irrumpe violentamente en la embajada de Ecuador en Cuba y piden asilo. Lograron romper el cerco. Las autoridades cubanas se habían puesto cerco y no lograron impedirlo, aunque pusieron todo su empeño en impedir, porque no le convenía, ni políticamente, y piden asilo político. Entonces también, ¿verdad?, irrumpen ahí. Como ven, 3 irrupciones, ¿verdad? Y ahora el caso de la Embajada de España en Guatemala. También, ¿verdad?, igual que el Perú, un grupo de personas desafectas al Estado, si eran de izquierda, y otro grupo de la Facultad de Derecho. Yo era estudiante en ese tiempo y conocía mucha gente de ahí. Ahí estuvieron en la facultad, este grupo de gente se le dio comida, ahí dormían, y un día terminé y dijeron, vamos a salir. Y se fueron a la Embajada de España. Y logran tomar la Embajada de España. ¿Verdad? Igual que Sendero Luminoso, tomaron ahí. Pero este no era grupo guerrillero, era grupo de campesinos, desafectos al gobierno. Viene la fuerza pública, irrumpe también en la embajada. Y como ustedes saben, pues al final se declara un incendio y se queman personas ahí. Dentro de ellos un ex catedrático de la Facultad de Derecho, el doctor Adolfo Molina Orantes, un gran internacionalista. Un gran internacionalista. Muere ahí, quemado. ¿Verdad? Y las personas ahí mueren todas, ¿verdad? La pregunta es, el caso Embajada de Estados Unidos en Irán, ¿verdad? Ya les explico cómo es. ¿Hay o no hay responsabilidad? ¿Y qué tipo de responsabilidad? En la Embajada de Japón en Perú, ¿verdad?, ya vimos cómo es, ¿verdad? ¿Hay o no hay responsabilidad? ¿Y qué tipo de responsabilidad habría si hay? El caso de la Embajada de Ecuador en Cuba, ¿verdad? ¿Hay o no hay responsabilidad? Y en caso de haberla, ¿qué clase de responsabilidad? Y el caso de la Embajada de España en Guatemala, ¿verdad? ¿Hay o no hay responsabilidad? Y en su caso, ¿qué clase de responsabilidad? Como ven, los casos son muy parecidos, ¿verdad? Se plantean casi igual. Pero como van a ver, el resultado puede ser diferente. Vamos a seguir leyendo y vamos a ir viendo ahí. Van ustedes a ir dilucidando esta situación. Bueno, de la responsabilidad directa, dicen, ahí les quedó el apunte y ustedes van a meditar hoy. Es aquella que se incurre por actos u omisiones ejecutados por el propio Estado o sus legítimos representantes. También podemos describirla como aquella en que es el propio Estado el que ha faltado a sus obligaciones internacionales. Los estados, como vimos antes, actúan a través de sus órganos, de ahí que la responsabilidad internacional de los estados puede surgir como consecuencia de los actos u omisiones de cualquiera de sus órganos, ejecutivo, legislativo o judicial. Por el órgano ejecutivo, dice, la responsabilidad puede resultar de la actividad o ausencia de actividad de sus órganos ejecutivos en sus actos administrativos a través de agentes ejecutivos, administrativos o de funcionarios, jefe de Estado o jefe de gobierno, ministros de Estado, agentes diplomáticos, consulares, ¿verdad?, agentes consulares, directores generales, viceministros, etcétera, ¿verdad?
todo ahí involucra al Estado. O sea, actos de gobierno y actos de funcionario vienen siendo lo mismo, ¿verdad? Los actos de gobierno, dice, son aquellos que se encaminan a la dirección política del Estado, pero pueden ser ejecutados, ¿verdad?, por las personas. Y por actos de funcionarios, aquellos llevados a cabo por quienes ejercen dentro del Estado una función. Cuando se habla de actos de funcionarios, nos estamos refiriendo a la persona, ¿verdad? A la persona, esa es la diferencia. Por el poder legislativo también puede haber. Muchas veces se tienen responsabilidades. Yo estuve en un caso, cuando estuve en la Secretaría General, hay un tratado de libre comercio con los Estados Unidos de América, un tratado muy importante para nuestra economía. Dentro del tratado, Guatemala se ha comprometido a legislar en materia laboral, a cambiar la legislación, ¿verdad? Que hay una legislación muy obsoleta y sin esa legislación actualizada no puede caminar bien el tratado, ¿verdad? Entonces surgía que se hicieran los cambios legislativos correspondientes en la normativa laboral guatemalteca. Y el Congreso no actuó. Pero ellos no sé, que ellos no saben nada de tratados, no se imaginan la responsabilidad. Y el Congreso de Guatemala no actuó. Los descentralizados, Honduras, Salvador, sí. Creo que hasta Nicaragua habían legislado ya, en Guatemala no. Entonces llegó un momento en que sí, el tratado ya estaba afectando un poco su dinamismo por la falta de legislación de Guatemala. Entonces Estados Unidos amenazó con sancionar a Guatemala por no actualizar su legislación. Y creo que a la fecha no lo ha hecho. Eso hace más de 10 años ustedes. Medio hizo unas cosas ahí el Congreso, pero no observó los parámetros que se habían acordado en el tratado. Entonces, no legisló de conformidad, ¿verdad? Esto también acarrea responsabilidad directa del Estado, ¿verdad?, por el órgano legislativo y por el órgano judicial también, ¿verdad? Básicamente, denegación de justicia. O póngale un acto discriminatorio contra un extranjero, ¿verdad?, que no se le admita ingresar a los tribunales, que no se le admita, ¿verdad?, activar conforme a su propio interés. Entonces, esa es la responsabilidad directa, la que viene de los órganos del Estado o sus funcionarios. Pero también existe la responsabilidad indirecta. Según Rosón, dice el doctor Larios, existe responsabilidad indirecta cuando un Estado asume la responsabilidad de una violación de derecho internacional cometida por otro Estado. Bueno, eso puede ser. Además, se considera responsabilidad indirecta también, o sea, hay dos tipos de responsabilidad indirecta, cuando esta proviene de actos practicados por particulares, pero de alguna manera imputables al gobierno del Estado. Los particulares pueden cometer actos, atentados contra los soberanos, atentados contra los embajadores, atentados contra embajadas, ofensas a símbolos patrios de otros países, daños, ¿verdad?, contra funcionarios, ¿verdad?, por simples particulares. El Estado, ahí viene la responsabilidad. Miren, aquí este es lo importante. El Estado tiene en tal caso la obligación de prevenir y de reprimir, ¿verdad? El Estado, con su fuerza pública, con su jus imperium, puede tomar
todas las medidas necesarias para impedir esta situación. Pero si es permisivo, ¿qué sucede ahí? ¿Verdad? Eso diferencia el caso de Cuba con el caso de la Embajada de Ecuador en Cuba con el caso de la Embajada de Estados Unidos en Irán. Hay un elemento importante ahí que lo diferencia. ¿Verdad? Porque como ven, grupos humanos se irrumpen en las embajadas, en las dos embajadas. Pero hay una diferencia, ¿verdad? Entonces dice, el Estado tiene obligación de prevenir, de reprimir. Si no cumple con su deber de prevenir, si se niega a tomar las medidas necesarias de protección, cuando razonablemente prevé que puede suceder algo, cuando no toma las medidas normales de protección en tiempo normal, cuando permite excesos en las fuerzas de seguridad, etc. No cumple con su deber de reprimir cuando se niega a perseguir, juzgar, castigar a los culpables, ¿verdad? Aquí puede utilizar la fuerza pública en prevención, pero se niega a hacerlo. Responsabilidad indirecta. Regla general, los actos de particulares no comprometen necesariamente la responsabilidad del Estado, eso lo sabemos, ¿verdad? Pero, dice, la base de la responsabilidad del Estado por los actos de los individuos no consiste en la complicidad con el autor, sino solo en el hecho de que el Estado deja de cumplir su deber internacional de impedir actos ilícitos. O, en defecto de ello, defender al ofensor y someterlo a la justicia. No lo somete a la justicia, ¿verdad? Ahí sí hay responsabilidad. Hay responsabilidad. Por consiguiente, la responsabilidad del Estado resulta de la actitud. Eso es lo importante de la responsabilidad indirecta. ¿Ven? La actitud ante los hechos, ante los acontecimientos, previo y posteriores. Previo, no impedir. Posteriores, no castigar. ¿Se dan cuenta? Entonces, ahí evidencia una actitud el Estado. Por consiguiente, dice, la responsabilidad del Estado resulta de la actitud que éste asuma frente a los actos y conducta de sus nacionales. El derecho internacional considera y reconoce algunos actos como ilícitos a dicho nivel y como imputables hasta prueba en contrario, exclusivamente a los particulares. Sin responsabilidad del Estado, los siguientes, entre otros, la piratería, dice, ahí no entra el Estado, ¿verdad? Apoderamiento ilícito de aeronaves. Miren, en mi tiempo ustedes tomaron en el aeropuerto, tomaron naves, grupos guerrilleros. ¿Se acuerdan que en ese tiempo estaba el mundo muy conflictivo entre la Guerra Fría, ¿verdad? Y había toma de aviones en los propios aeropuertos. Ahí empezó a cambiar mucho los aeropuertos. Los aeropuertos antes eran campos abiertos, ustedes. Pero a raíz de todo empezó a cambiar todo lo que es ahora, ¿ves? Acá era un problema que es en los aeropuertos, ¿verdad? Bueno, secuestro de diplomáticos. Aquí en Guatemala hubo 2 actos muy, muy delicados. En uno, el asesinato del embajador de los Estados Unidos de América. Aquí asesinaron a un embajador, de apellido Gordon Main. Y a un diplomático alemán. Miren, la situación era tensa, ustedes, era muy complicada. Eso lo vivimos nosotros. Imagínense qué delicado quitarle la vida a un agente diplomático ¿verdad? De cualquier país, ¿verdad? Pero no digamos de Estados Unidos y de Alemania, ¿verdad? Y aquí el de alemán solo fue secuestrado y el diplomático estadounidense fue asesinado en la calle, ¿verdad? Un acto sonante del mundo eso, ustedes. No hubo responsabilidad del Estado, ¿verdad? Pero se dieron cuenta que eran grupos desafectos al Estado, los grupos guerrilleros, ¿verdad? Ahí, ¿qué podía hacer el Estado? Si era su enemigo,
¿verdad? Y fue bien complicado, ¿verdad? Entonces dice, también tenemos otros delitos, ¿verdad? Tráfico ilícito de moneda, falsificación de monedas extranjeras, la trata de personas, tráfico de esclavos, tráfico de estupefacientes, tráfico de niños, ¿verdad? Todos esos pues, delitos pues, no, son de personas particulares, ¿verdad? Aquí habla de casos especiales. Se considera casos especiales aquellos en los que los extranjeros sufren daños provenientes de desórdenes populares, mitines o violencia de turbas, guerras civiles, revoluciones. En América Latina estos hechos tradicionalmente se consideran fuerza mayor. Por tal razón se ha negado responsabilidad. Para ello la doctrina considera que no existe responsabilidad si los actos se produjeron dentro del contexto. Miren, es que es importante lo contextual, como ustedes han visto, dentro del contexto de movimientos no dirigidos especialmente contra extranjeros, o sea, de una forma accidental, ¿verdad? De lo contrario, el Estado incurre en responsabilidad. Si ven, pues, que están atacando, por ejemplo, judíos o árabes, ¿verdad? O chinos, ahí sí es un problema. De lo contrario, se incurre en responsabilidad. No porque sea cómplice, sino por no tomar las medidas adecuadas de protección. O sea, el Estado no necesita ser cómplice, porque en principio puede evitar esas situaciones. Caso especial también lo constituyen los gobiernos de facto, siempre que han establecido control y dominio en todo el territorio y aún cuando no haya sido reconocido por el Estado afectado. Ahí. Bueno, entonces ya vimos dos tipos de responsabilidad en atención a su origen, directa e indirecta. Con los casos que les planteé, ¿cómo van ustedes en la situación? En el caso de la embajada de Estados Unidos en Irán, ¿qué creen ustedes? ¿Hay o no hay responsabilidad? Ven, los casos son parecidos, eso es lo importante, ¿verdad? Son casos emblemáticos y se dieron en la vida real. Esos casos los encuentran ustedes en los periódicos de ese tiempo. En el caso de Japón-Perú, bueno, en el caso de Estados Unidos en Irán, sí hay responsabilidad. Incluso Irán fue sancionado y condenado a resarcir daño a los Estados Unidos. Pero, ¿qué tipo de responsabilidad? Aquí hay responsabilidad indirecta, si fue sancionado, porque no era ninguna persona del Estado, sino era un grupo de personas. Pero como ven, las autoridades de Irán no trataron de impedir ello, más bien asusaban al pueblo, ahora con sus discursos antinorteamericanos. Y ni siquiera intentaron tomar medidas de precaución. Entonces sí hubo responsabilidad indirecta, este caso. El caso de la Embajada de Japón en Perú, fíjense, ahí no hay responsabilidad, porque las autoridades de Japón le dicen a las autoridades de Perú, tomen las medidas que ustedes consideren necesarias, resuelvan el problema. ¿Qué? Están autorizando, ¿verdad? Había consentimiento del otro Estado para que se realizara ello. Y hubo violencia, hubo muertos en la embajada por parte de la fuerza pública, ¿verdad? Pero no hay responsabilidad. El caso de la embajada de Ecuador en Cuba, ¿verdad? Que irrumpen también en la embajada y la toman la embajada de Ecuador. Aquí tampoco hubo responsabilidad, fíjense ustedes, porque Cuba tomó todas las medidas necesarias para impedir esa situación. Puso un cerco, destacó
fuerza pública y saber cómo les rompen el cerco y logran entrar. Pero aquí no hay, porque tomó todas las medidas precautorias necesarias, ¿verdad? Pero no logró evitar esa situación. Entonces, Cuba ahí no incurrió. Incluso el grupo era desafecto al gobierno de Cuba. Y el caso de la Embajada de España en Guatemala, como parecido al Perú, porque son fuerzas del orden público las que irrumpen en la embajada y también hay muertos. Pero aquí no se contó con la autorización de España para hacer ese acto. En Perú sí, ¿verdad? Las autoridades de Japón dijeron, hagan. Aquí no. Y sí hay responsabilidad directa, porque es el Poder Ejecutivo a través de la fuerza pública. Ven qué interesante cómo va cambiando cada caso y cómo va cambiando también la consecuencia, ¿verdad? Entonces hay 4 casos parecidos, ¿verdad? Embajadas, ¿verdad? Y problemas de la embajada. Pero como ven, los resultados son diferentes. Ahora, o el otro tipo de responsabilidad, ¿verdad? Responsabilidad moral y responsabilidad jurídica. La responsabilidad moral resulta de la violación de un deber moral y la única sanción es la conciencia internacional. Y la responsabilidad jurídica resulta de la violación de un deber legalmente sancionado, la que puede provenir de un acto criminal o de la no ejecución de un compromiso adquirido por contrato, ¿verdad? Es un deber legalmente, ¿verdad?, sancionado. Entonces, puede ser moral y responsabilidad jurídica. ¿Qué efectos tiene la responsabilidad moral o jurídica? El primer efecto es la responsabilidad internacional del Estado por actos propios o de otros, por el que es responsable, es la de reparar en el caso del daño material. Solo repara. Y en el caso de daño moral, de una necesidad moral, es la satisfacción, ¿verdad? Pedir disculpas, principalmente, ¿verdad? Y aquí pues volvemos al Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. El artículo 36.2.d nos dice: los estados partes en el presente estatuto podrán declarar en cualquier momento que reconocen como obligatorio ipso facto ese convenio especial respecto a cualquier otro estado que acepte la misma obligación, la jurisdicción de la Corte en todas las controversias de orden jurídico que versen sobre d. la naturaleza o extensión de la reparación que ha de hacerse por el quebrantamiento de una obligación internacional. Como vean que hay una participación, ¿verdad?, de la Corte, y la que sancionó a Irán fue la Corte Internacional de Justicia. ¿Y quién le impuso esa pena? La Corte Internacional de Justicia, ¿verdad? Como ven, ya está actuando en una de sus funciones, la función judicial. ¿Cuál es la otra función? Ya vimos la otra función de la Corte. Esta es la función puramente judicial. La reparación, dice, la reparación no debe ser menor ni mayor al perjuicio o daño causado, ¿verdad? Ese es el daño material, ¿verdad? Debe tomarse en cuenta el lucro cesante y pago de intereses cuando proceda. Conlleva el restablecer las cosas a su estado anterior, pues se llama reparar. Tiene carácter compensatorio y en ningún caso carácter punitivo.
se traduce generalmente en el pago de una indemnización monetaria, fíjense, indemnización monetaria que cubra suficientemente el daño causado por la derogatoria de una ley, por la libertad de un detenido, por la construcción de una propiedad, etcétera, por cualquier cuestión, ¿verdad? Entonces, debe ser congruente con el daño recibido. Debe decir, no puede haber negocio, ¿verdad? No puede haber negocio acá. La satisfacción, por el contrario, ¿verdad?, corresponde a un daño moral, a la reparación al daño material. La satisfacción al daño moral. Ya vimos que la reparación puede ser una indemnización, ¿verdad?, monetaria. Regularmente eso es. La satisfacción corresponde a un daño moral. Puede ser un insulto a un mandatario, a un símbolo patrio, burlarse del himno. Todas las cuestiones son delicadas. Ustedes en los estadios hay personas sin escrúpulos que se burlan del himno de otro país. Eso no debe hacerse. No debe hacerse, ¿verdad? Debe ser pública, la satisfacción debe ser pública y suficientemente convincente para que sea aceptada. Se traduce generalmente por la presentación de excusas, manifestación pública de simpatía o sentimiento, destitución del autor de la ofensa, castigo al culpable del hecho, a la persona ya, ¿verdad?, ya no al Estado, sino a la propia persona, saludo y honores a los símbolos patrios, ¿verdad?, perjudicados, etc. Tiene la particularidad que está dirigido a reivindicar la dignidad y el honor del Estado ofendido. Reivindica. Ahora, ¿qué dice el licenciado Centeno Varías? Que fue otro catedrático de la facultad, el licenciado Julio César Centeno Varías. Dice el licenciado Centeno, al igual que el derecho interno, nos está poniendo un símil, ¿verdad?, la convivencia pacífica de los estados y los demás sujetos del derecho internacional público se fundamenta en el respeto a las normas jurídicas. Ahí estamos bien, ¿verdad?, estables. Si un sujeto viola las normas jurídicas, su conducta connota responsabilidad de responder. Muy acertadamente pone el licenciado Centeno, responder, ¿ves? No pone ni reparar ni satisfacer, porque vemos que corresponde a diferentes tipos de responsabilidad. Él pone responder en términos generales. Dice, o reparar, ¿verdad?, o ser objeto de diversas sanciones, ahí ya lo aclara más, propias de esta rama jurídica. La jurisprudencia internacional es uniforme en el sentido de la violación a un deber internacional tiene como consecuencia o una obligación. En este caso podría ser de reparar. Responsabilidad internacional, dice, es el deber impuesto a los estados. ¿Qué entiende el licenciado Centeno por responsabilidad internacional? Dice, es el deber impuesto a los estados y demás sujetos de derecho internacional público, ¿ves?, no solo los estados, ¿verdad?, y demás sujetos de derecho internacional público para responder o reparar satisfactoriamente entre ellos por los daños materiales o intangibles, lo que el doctor Lario le llama moral. El licenciado Centeno le llama intangible, ¿verdad? Por los daños materiales o intangibles ocasionados por su conducta antijurídica, negligente o premeditada. Es decir, caben también las acciones culposas. Las acciones culposas también acarrean responsabilidad. Entonces, antijurídica, negligente o premeditada. Y el derecho del sujeto afectado
de exigir cumplimiento del deber infringido. Qué importante ver la definición que da el licenciado Centeno acá. Este también fue mi catedrático en la facultad, el licenciado Centeno. Casos de responsabilidad, al igual que el doctor Larios, y como dice la doctrina, directa o indirecta, ¿verdad? La responsabilidad indirecta del Estado por la conducta antijurídica de particulares, ¿verdad? Lo mismo que venimos viendo. La responsabilidad directa, dice el licenciado Centeno, la responsabilidad internacional del Estado es directa cuando éste, actuando como un todo o cualquiera de sus órganos, ejecutivo, legislativo, judicial, o sus representantes o funcionarios en ejercicio de sus atribuciones, incurre en una violación a una norma internacional. Quiere decir que un agente diplomático puede comprometer al Estado. Y aquí está pues la responsabilidad directa antijurídica del Poder Ejecutivo. Y pone aquí, vamos en el mismo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial, ¿verdad? La denegación o retar de justicia. Carácter compensatorio de la responsabilidad internacional. Entonces dice el licenciado Centeno, cabe puntualizar que los efectos de la responsabilidad internacional del Estado implica el deber de reparar el daño. Sin embargo, esta reparación no tiene en ninguna manera el carácter punitivo, sino compensatorio, el cual se manifiesta de diferentes maneras. Restablecimiento integrante de la cosa al estado en que primitivamente se encontraba. Acuérdense ustedes, a veces hay hasta devolución de piezas arqueológicas, ¿verdad? De museos nacionales, etcétera. Puede restablecerse. Corregir las omisiones o faltas incurridas, adoptando las sanciones legales correspondientes a nivel interno contra la o las personas responsables. Satisfacciones de orden moral, presentar disculpas, etcétera. Pago de una indemnización. Consentimiento a la protección diplomática en el citado caso en que la víctima ha sido un particular. En este caso, el reclamo lo realiza el Estado de donde es nacional la persona a través del endoso. Bueno, esta sí es otra cuestión, ¿verdad? Ya más complicada. Como ven, el licenciado Centeno también tiene sus observaciones muy importantes y puntuales, ¿verdad? De la responsabilidad. Pero también tenemos a la doctora Loreta Ortiz. ¿Se acuerdan ustedes? Ya las presenté en una oportunidad. Dice la doctora Loreta, la responsabilidad internacional se origina por las conductas. Es importante, ¿verdad? La conducta puede ser activa o pasiva. Pues es importante esa palabra, conducta. Hay conductas pasivas. Entonces ella dice que se origina por conductas, ¿verdad? Violatorias de las normas de derecho internacional. Tiene que violar una norma de derecho internacional. Llevadas a cabo por los sujetos de este. Al ser el Estado el sujeto internacional por excelencia, lo que hemos venido diciendo, debe centrarse la atención en la responsabilidad internacional del Estado. La responsabilidad internacional del Estado puede provenir de conductas activas o pasivas. Volvemos a lo mismo, ¿verdad? Yo voy a estar redundando, pero es bueno estar redundando para que se nos quede, ¿verdad? Provenir de conductas activas o pasivas violatorias que atacan a las personas, a los bienes o cualesquiera derechos de otro Estado. Si tales personas, bienes o derechos están protegidos por normas internacionales. La importancia del, bueno, y hay dice, hay un proyecto, fíjense ustedes, de codificación de normas internacionales en materia de responsabilidad. Y refiriéndose a ello, dice,
de este proyecto, la Comisión de Derecho Internacional, acuérdense que hay comisiones de derecho, ¿verdad? Únicamente ha aprobado, bueno, le puedo posicionar la cual será objeto de análisis. La responsabilidad internacional, dice el proyecto, nace de la realización de un hecho ilícito internacional. Ese apellido debe llevarlo, ¿eh? Hecho ilícito internacional. El cual se compone de dos elementos, que ya los vimos, pero aquí los nombra y los amplía el tema la doctora, porque nos habla de un sujeto, de un elemento subjetivo y un elemento objetivo de la responsabilidad. El elemento subjetivo es el acto u omisión imputable al Estado. Que también el doctor Lario nos habló de eso, ¿verdad? Pero aquí la doctora le pone su nombre. Acto u omisión imputable al Estado. Este es el elemento subjetivo. Y el elemento objetivo, representado por la violación, por la propia violación de una obligación de derecho internacional. La propia violación de una obligación de derecho internacional originada por la conducta del Estado. Originado, ¿verdad? Entonces aquí es la violación. En uno es el acto u omisión, ¿verdad? La conducta, y en el otro la violación propiamente dicha. Entonces la violación es el elemento objetivo y el acto u omisión, o sea, la conducta es el elemento subjetivo de la responsabilidad. El daño, bueno, no forma parte de la regla. Bueno, aquí nos habla solo sobre el daño, ¿verdad? El hecho del Estado. Como se ha mencionado, la responsabilidad se origina en parte por actos u omisiones. Igual que el derecho penal, ¿verdad ustedes? El delito puede venir por actos y puede venir por omisión de acto, cuando no hay acto, ¿verdad? Entonces aquí nos habla también la autora, dice como consecuencia se ha mencionado la responsabilidad se origina en parte por actos u omisiones atribuibles al Estado. Eso es lo importante. Como los hechos de los estados, ¿cuáles pueden ser estos hechos de los estados? A, el comportamiento de cualquiera de sus órganos, ¿verdad? Ejecutivo, legislativo, judicial, o, dice, cualquier otro órgano en el marco de la estructura orgánica del Estado, agentes diplomáticos, consulares, funcionarios, ministros de Estado, etcétera. Ahí hay responsabilidad del Estado. Pero también se considera como comportamiento del Estado el realizado por cualquier órgano de una entidad pública territorial. En este supuesto quedan enmarcados los comportamientos de entidades federativas y municipios. Imagínense que hasta dónde que están ampliando la responsabilidad. El comportamiento, otro dice C, el comportamiento de una entidad que no forma parte de la estructura misma del Estado o de una entidad pública territorial, pero que está facultado por el derecho interno para ejercer prerrogativas del poder público. Las organizaciones estatales son muy complejas. Por un lado existen órganos centralizados, por otro entidades descentralizadas, ahí estamos, ¿no? Que ejercen prerrogativas del poder público. Digamos, regresamos a derecho administrativo y a teoría del Estado. Estas también pueden obligar con su comportamiento, o sea, las entidades centralizadas y descentralizadas. Y la comisión considera como hechos del Estado los actos realizados por una persona o grupo de personas
a las que no se les ha dado formalmente la investidura de órganos propios del Estado, pero que de hecho actúan por él o ejercen prerrogativas del poder público que le correspondan. Amplían bastante, como ustedes ven, esta situación. Obligan también al Estado a los actos no autorizados o ultra vires, o sea, más allá, ¿verdad?, del objeto, ¿verdad?, de la sociedad, del Estado, más allá, ¿verdad?, de los propios parámetros del Estado. Desde un órgano del Estado actúan, pero si es órgano del Estado y actúa más allá, es responsable del Estado. Por eso dice ultra vires. Una vez sean del Estado, está involucrado el Estado. Otro, se atribuye al Estado el comportamiento de órganos puestos a su disposición por otro Estado o por una organización internacional, siempre que este órgano haya actuado en el ejercicio de prerrogativas del poder público. Y el, comportamiento de un movimiento insurreccional que se convierta en nuevo gobierno, también pues puede acarrear, ¿verdad? O sea, como ven, la responsabilidad internacional es bastante amplia. Aquí vimos pues 3 autores, al doctor Larios, al licenciado Centeno y a la doctora Ortiz, y como ven, confluyen, hay acuerdo en los puntos de vista que estos 3 profesionales pues, nos han dado respecto a este tema. Lo importante acá es, ¿verdad?, esos parámetros puntuales y la idea de la amplitud que tiene este tema de la responsabilidad. Entonces, dejamos hoy por acá, compañeros, y mañana nos vemos, primero Dios, ¿verdad?, el día viernes, para continuar con estos temas. Así que me despido de ustedes y mañana nos vemos.